la palabra del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el apóstol Pablo, como un excelente maestro, utilizó un método en todas sus cartas. Y este método era establecer, en los primeros capítulos, establecer un fundamento doctrinal y luego él desarrollar la aplicación práctica para esa doctrina. Por ejemplo, aquí en capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la aplicación práctica de orar en todo tiempo. Pero en esta carta a los Efesios, 2 veces aparecen oraciones específicas del apóstol Pablo. ¿Ya? Una en relación a entender la revelación espiritual que está en este libro. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es un tipo de la oración del apóstol Pablo. Cuando él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, nos deja un ejemplo muy claro, muy profundo de lo que es su propia oración. O sea, cuando Pablo oraba en aquellos días, ¿cómo oraba Pablo? Estaba orando por el dolor del pie, estaba orando por los problemas familiares que tenía, o estaba orando por el crecimiento, el desarrollo de la obra de Dios, ¿cierto? ¿Cuál era la cosa que apremiaba su corazón? ¿Cuál era la cosa que era lo más importante, más relevante dentro de su oración? Y nosotros podemos sacar también una idea de cómo son nuestras oraciones, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque de nuestra oración? ¿Ya? Aquí aparece también otra oración en capítulo 3, versículo 14, capítulo 3 de Efesios, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, perdón, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahí está, bueno, todo el pasaje habla de la oración del apóstol Pablo, pero él está orando
orando para que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Le cuesta a usted hacer la voluntad de Dios? Yo cada vez escucho, ¿cierto? Me cuesta tanto orar, me cuesta tanto leer la Biblia, me cuesta tanto hacer algunas cosas en cuanto al Señor, ¿cierto? La oración es un aspecto fundamental porque de ella recibimos la gracia del Señor y somos fortalecidos para poder cumplir la voluntad del Señor. ¿Ya? Aquí en capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí explica cómo nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y concluye el versículo 18 diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Cada cristiano es fuerte dependiendo de su vida de oración. ¿Por qué a veces no tenemos fuerza? ¿Por qué a veces no podemos hacer las cosas que a Dios le agrada? Y sabemos en nuestro corazón que tenemos que hacer aquellas cosas, pero no tenemos la fuerza, no tenemos la determinación para llevarlas adelante, y es porque nos falta una vida de oración, o quizás también nos falta una iglesia orando, no orando por problemas específicos, por cosas pequeñas, sino orando por lo importante, lo fundamental, lo medular, estar orando por el crecimiento de la obra de Dios. Orando porque los cristianos sean despertados al poder que tenemos todos en nuestro interior, que es el poder del Espíritu Santo. Para que no seamos cristianos que nos estamos quejando continuamente, diciendo: es que no puedo, es que no tengo el ánimo, no tengo la fuerza, y siempre estamos lamentándonos de nuestra vida, lamentándonos de nuestra debilidad, en lugar de estar gloriándonos en el poder de Dios. Así que necesitamos aprender a orar en todo tiempo, orar también por los hermanos, orar por la iglesia, orar por la fortaleza de aquellos que son débiles, aquellos que están luchando, por aquellos que no encuentran una salida en su vida personal, sino saber, hermanos, que nosotros tenemos en nuestras manos un poder sobrenatural. Hermanos, muchas veces lo hemos comprobado, ¿cierto? Como el Señor ha tenido compasión, misericordia en momentos difíciles. El Señor abre una puerta y nosotros decimos: ¿cómo lo hizo? No lo sabemos, ¿cierto? Pero es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu de Dios es aquello que nos da la fuerza para hacer aquellas cosas que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Ya? Cada vez más podemos comprobar lo difícil que es, por no decir imposible, que es vivir una vida piadosa en este tiempo, ¿cierto? Nadie nos persigue, nadie nos mata, ¿cierto? Gracias a Dios por ser cristianos, ¿cierto? Pero es difícil, es difícil. Vivimos en un mundo que es atrayente, un mundo que nos enreda, un mundo que nos afana, es un mundo que nos complica la vida y muchas veces no tenemos el corazón para hacer lo que es correcto. Aquí en capítulo 5, versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, solo Dios puede darme la fuerza para rendirme a su voluntad. Solo Dios puede darme aquello que yo no tengo. Solo Dios puede darme la fuerza para obedecer su palabra, sus mandatos. Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿cierto? El cristiano es alguien distinto, es un hombre, es una mujer distinto, diferente. Es un hombre o una mujer que ha despertado a una vida nueva. La voluntad de Dios es que yo me despoje de todo lo que corresponde a ese viejo hombre. Y esto tengo yo que vestirme también de este nuevo hombre creado según Dios. Versículo 22 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice también aquí Efesios 5:1 que debemos ser imitadores. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar el amor de Dios. Tenemos que imitar la bondad de Dios. Tenemos que imitar la santidad de Dios. Y en versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Está muy fuerte, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No tenemos problemas, ¿cierto? Nadie nos persigue, como decía antes, pero los días son malos, son difíciles. Es difícil vivir como cristianos el día de hoy. Así que tenemos un mandamiento de aprovechar bien nuestros días. Así, sin embargo, nosotros vemos a nuestro alrededor de que los creyentes se comprometen más y más con las cosas del mundo. No necesariamente con cosas malas, pero sí con cosas que consumen completamente nuestro tiempo. Y por lo tanto, no tenemos tiempo para dedicarlo, para consagrarlo al Señor. ¿Cuál es el espacio en tu vida en que el Señor puede recibir la gloria, puede recibir la retribución, ¿cierto? Por toda su bendición sobre tu vida. Cuando escuchamos testimonios, ¿cierto? Tan precioso, tan profundo, de cómo Dios nos cambia la vida. ¿Quién no puede decir de que desde que conoció al Señor su vida no ha sido transformada? ¿Quién no puede decir algo así? ¿Cierto? Nosotros somos bendecidos, sin embargo, muchas veces nuestra mente, nuestro corazón no tiene el espacio para vivir una vida para Dios. ¿Se da cuenta que cada vez tiene menos tiempo para dedicarle al Señor? La fuerza que todos necesitamos es la fuerza que proviene del Espíritu de Dios. Aquí en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Embriagarse aparece en tiempo presente. Significa que embriagarse jamás debe ser el estilo de vida de un creyente. No es una sugerencia por si acaso, ¿cierto? Es un mandamiento. A algunos les gusta mirar el vino cuando rojea, ¿cierto? ¿Ha visto Proverbios? En algún momento vamos a llegar a Proverbios 23 y vamos a ver cómo dice que el vino rojea, como que el vino te llama, como que chistea así. Interesante, ¿cierto? A algunos les gusta mirar el vino cuando rojea y no se dan cuenta que están jugando con algo peligroso.
en ese mismo pasaje, en el libro de Proverbios, se compara el vino con una serpiente. ¿Usted llevaría una serpiente a su casa? Es como traer una serpiente a la casa. Porque usted puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas con el vino. Está bien. Y yo le creo, sinceramente yo le creo. Pero usted no es la única persona que vive en su casa. Hay otras personas. Y a veces también hay niños que están viendo, ¿cierto?, nuestro ejemplo y están tomando nuestras costumbres. Y a lo mejor para ellos no va a ser tan sencillo deshacerse de esa costumbre. Y de repente me doy cuenta que mi costumbre, que era inofensiva, abrió la puerta para destruir la vida de alguien dentro de mi familia. Así que tenemos que tener cuidado. Embriagarse jamás debe ser el estilo de vida de un cristiano. Nunca decir, no, es que esto es algo privado para mí. Ten cuidado con esas cosas. La Biblia dice que nosotros debemos tener cuidado con aquellas cosas que aprobamos. Y aquí aparece como un contraste en ser lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué relación tiene el vino con el Espíritu de Dios? Aparentemente ninguna, ¿cierto? Pero en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo en que estas cartas fueron escritas, las religiones paganas, las religiones que adoraban estos dioses griegos que tienen diferentes nombres, usaban el vino como una forma de comunicarse con los espíritus. ¿Usted encuentra raro? No es raro, porque hasta hace poco tiempo, no sé, hoy día hay gente que usa drogas alucinógenas para conectarse con el mundo espiritual. ¿Cierto? Cuando escuchamos, ¿cierto?, de la ayahuasca o de la marihuana, hierbas alucinógenas que la gente usa para como conectarse con este mundo sobrenatural. Así que en la antigüedad no usaban drogas, no usaban hierbas, usaban el vino. Y por eso el apóstol Pablo lo trae como un ejemplo, como un contraste, diciendo, no usen el vino, no se embriaguen, no usen esas cosas para llegar a Dios, no lo necesitamos. El vino eliminaba el pudor y la vergüenza y las personas podían dar rienda suelta a sus instintos. Perdían el control de sí mismos y ellos sentían de que de esa forma los dioses estaban tomando control de o posesión de ellos. Usted sabe que los romanos adoraban al dios del vino, al dios Baco. Este era el dios del vino y habían construido un templo y las columnas de este templo estaban adornadas con vid, con plantas de, ¿cómo se llama esto? Parras, ¿cierto? Uva, todas estas cosas. Esto no tiene nada que ver con nuestro Dios. No tiene nada que ver con la adoración o la espiritualidad. Los creyentes no necesitamos esas cosas para acercarnos al Señor. Todo lo que nosotros necesitamos es ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es la fuerza del creyente. ¿Entiende? Nosotros probablemente uno escucha y dice, bueno, yo tengo que ser lleno, pero ¿qué significa eso? Bueno, vamos a mirar antes, en Hechos capítulo 2, versículo 6. Hechos, capítulo 2. Y en el contexto de la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Versículo 6, vamos a ver hasta el 17, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, uno no le da mucha importancia cuando lee esto, pero cuando entiende el contexto cultural del momento, que la gente usaba el vino para cosas religiosas, ahora entiende por qué están pensando así. Ahora entiende por qué están diciendo que los que hablan las maravillas de Dios están borrachos. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estos hombres no están ebrios, sino están controlados por el Espíritu de Dios, y por eso hablan las maravillas de Dios en el idioma que todos pueden comprender. Nosotros sacamos una aplicación para nuestra vida. Si yo estoy lleno del Espíritu de Dios, voy a poder comunicarme con cualquier persona. En el idioma, no necesariamente la lengua, ¿cierto? El idioma, pero sí en el modo de poder comunicar a cada persona la palabra de Dios, las maravillas de Dios, lo que Dios hace. A veces podemos dar nuestro testimonio en palabras sencillas y cualquier persona lo entiende. Pero ¿qué es ser lleno del Espíritu? Y para poder entenderlo, vamos a comparar dos pasajes. Vamos a volver a Efesios capítulo 5 y ahora vamos a leerlo con más calma. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, dice, quizás me pueden ayudar, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a compararlo con Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cierto? En ambos pasajes se nos exhorta a ser llenos del Espíritu o llenos de la palabra de Dios. Los resultados son exactamente los mismos. O sea, ¿qué significa ser lleno del Espíritu de Dios? Ser lleno de la palabra de Dios. Hay una relación entre estas dos cosas.
Y podemos concluir que una persona llena del Espíritu tendrá 3 características principales. Hay otras, ¿cierto? Usted puede mirar el pasaje y descubrir muchas más, pero vamos a mirar solamente 3. Número 1, en Efesios, hablando. Hablando, dice Efesios capítulo 5. Voy a tener que... Dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En Colosenses, la misma palabra aparece como enseñándoos unos a otros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. También dice, cantando y alabando al Señor en el corazón. En Colosenses dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Y en tercer lugar, dando siempre gracias. ¿Es usted una persona agradecida? Entonces, podemos resumir 3 cosas. Ser lleno es una persona que es llena del Espíritu de Dios, estará continuamente dando testimonio de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, 2 Corintios 4, 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, el resultado natural de la fe, el resultado natural de creer es hablar. Hablar. ¿Ha tenido oportunidad de hablar del Señor con alguien durante esta semana? ¿Sabe que todo eso tiene una tremenda, tiene un tremendo resultado en lo que pasa acá? A veces nosotros llegamos y llegamos tristes, llegamos con poco ánimo, llegamos con poca fuerza, y usted solamente tiene que pensar en cuál ha sido su vida durante la semana. Si usted ha estado hablando del Señor, si usted ha tenido oportunidad de dar testimonio de Dios, usted dice, ¿quién quiere dar gracias? Yo quiero dar gracias. Casi saltando, ¿cierto? Contento de lo que ha vivido durante la semana, porque ha hablado de Cristo, ha compartido de la fe, ha tenido oportunidad de batallar en algún momento por compartir lo que la Biblia dice. En Hechos capítulo 4, versículo 7. Hechos capítulo 4, versículo 7. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, Hechos 4, 7, dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Miren, este es un pescador, ¿ya? A veces nosotros nos olvida, pensamos en Pedro, ya Pedro como el apóstol y todo. Recuerde, Pedro es un pescador. Pedro es un hombre que ha pasado su vida en el mar. Él no va a la escuela. Con muchos niños que viven vidas con mucha necesidad, no tiene tiempo para ir a la escuela, para desarrollar estudios, ¿cierto? Él tiene solamente el tiempo para trabajar. Y de repente está hablando con los gobernantes de la nación, con los príncipes que conocen la ley, y le está diciendo, ustedes hicieron esto, ustedes crucificaron al Cristo, ustedes lo mataron, sin embargo Dios lo resucitó. Oh Dios, el Espíritu de Dios te da fuerza para hacer aquellas cosas que no podemos hacer, ¿cierto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, podía hablar la palabra. Mire, aquí en capítulo 4 también, versículo 31, la iglesia dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es interesante cómo se relaciona la llenura del Espíritu Santo con el hablar la palabra. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? Tengo que llenarme de la palabra de Dios. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, aquí hay un aspecto, porque las palabras no son iguales, ¿cierto? Implica llenarse, pero quiere decir que la palabra debe vivir en nuestros corazones. ¿Usted está cómodo donde vive? ¿Está cómodo en el lugar donde vive? ¿Le gusta su casa? ¿Le gusta el lugar donde vive, cierto? Cuando uno está cómodo, ¿cierto? Se siente bien, es el mismo cuadro que aparece acá. La palabra de Cristo more, viva en tu corazón, en abundancia en ti. ¿Está cómoda la palabra de Dios en tu corazón? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien recibida la palabra? ¿O es para ti una lata de la Biblia, de leer la Biblia, de tomar el libro de Dios, de llenar tu corazón con la palabra? Uno lleno del Espíritu estará lleno de la palabra de Dios. Debemos estar llenándonos de la palabra continuamente. ¿Qué hace usted para llenarse de la palabra? ¿Se conforma con lo que escucha en su iglesia? ¿O está buscando saciar hambre espiritual en su corazón? Cuando uno tiene hambre en su corazón, una necesidad de aprender de Dios, de saber de Dios, yo quiero entender, sinceramente yo quiero entender, de repente tengo tantas dudas que vienen a mi mente que necesito resolverlas. Y la única forma es llenando mi mente, mi corazón con la palabra. Si yo no estoy llenándome de la palabra, no tendré nada para hablar llegado el momento. Les dije una vez, ¿cierto? Va a llegar la oportunidad en que te van a decir, tú eres cristiano, ¿cierto? Tú eres creyente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cierto? Y hemos visto de que eso se cumple, ¿cierto? Se cumple. De repente la gente busca al cristiano y lo desafía a dar razones, a dar fundamentos de su fe, respuestas, y es ahí cuando uno dice, pucha, debería haber leído la Biblia. Ahora, el que es lleno del Espíritu estará continuamente cantando al Señor en su corazón. En Efesios capítulo 5, versículo 19,
estamos viendo eso, ¿cierto? Ojalá lo podamos aprender de memoria. Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, a propósito, dice, hablando entre vosotros. Hablando, en versículo 19 dice, hablando entre vosotros. Y en el mismo versículo aparece la alabanza, el cantar, cantando a Dios. O sea, cantamos entre nosotros. La alabanza y el cántico tiene que ver con los cristianos, no tiene que ver con el mundo. Si usted pone una música cristiana en un lugar de incrédulos, todos lo van a mirar y dicen, cambia eso, ¿cierto? Pero cuando está entre creyentes, la alabanza es maravillosa, ¿cierto? Podemos cantar con toda nuestra fuerza, tratar de hermosear la alabanza con lo que tengamos, ¿cierto? A veces no tenemos tanto y medio desafinado y todo, pero lo hacemos de corazón para el Señor. Queremos darle las gracias, queremos alabarlo al Señor, ¿ya? La alabanza conecta a los creyentes. En Hechos capítulo 16, versículo 24. Hechos 16, 24. Bueno, vamos a ver un poquito antes. Versículo 22, dice, está Pablo y Silas. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, nosotros podemos cantar al Señor y alabar sin importar las circunstancias, sin importar las condiciones, sin importar las necesidades, sin importar las injusticias. Nosotros podemos seguir cantando a Dios en nuestro corazón. Hay una canción en nuestro corazón. Vamos a ver Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Y ayúdenme acá. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, ¿cierto? Precioso eso. Porque el Señor pone en cada uno de nosotros un cántico nuevo. Un cántico nuevo. ¿Se acuerda en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un cántico nuevo en mi corazón. Un cántico que antes no existía. Y esta alabanza continua al Señor, alabando a Dios. Cantamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Cantamos de todas las maneras posibles, ¿cierto? A veces no cantamos tan bonito, pero cantamos, ¿cierto? Hay una alabanza a nuestro Dios. Finalmente, el que es lleno del Espíritu será agradecido. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5, 20.
Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Es usted agradecido con Dios por la vida que tiene? ¿Cierto? A veces es difícil, ¿cierto? Y empezamos, no, es que, ¿cómo estás? Bien, pero se me va a pasar, ¿cierto? Como dice Gabriel. Bien, pero se me va a pasar. Siempre estamos quejándonos de algo. Siempre estamos lamentándonos por algo. Cuando en realidad deberíamos estar agradecidos con Dios. Porque en todas las situaciones que hemos vivido, por difíciles que sean, el Señor nos ha librado. Y por último, si no nos libra, si igual tenemos que pasar por la aflicción, si igual tenemos que pasar por el momento difícil, la misericordia de Dios es evidente en nuestra vida para darnos fuerza, para darnos alegría, para darnos esperanza. Desgraciadamente muchas veces estamos descontentos con lo que tenemos. ¿Y sabe qué? Eso es lamentable en un cristiano. Porque una persona que se lamenta continuamente es un muy mal testigo de Dios. Porque en el fondo yo estoy hablando mal de Dios. Estoy hablando mal de lo que Él me da. ¿Cómo podría hablar de Dios con alegría si no estoy feliz ni satisfecho con Él? Si yo siempre estoy lamentándome, siempre estoy diciendo esto, que esta vida es tan difícil, que es complicado lo que me tocó y por qué, yo debería ser rico, yo debería ser, no sé, yo debería ser rubio, de ojos azules, no estoy feliz con lo que tengo. ¿Cómo puedo alabar a Dios si no hay una canción en mi corazón? Si no hay gratitud hacia Él. ¿Cierto? Hay días que nos preguntan, ¿quién quiere dar gracias? Y estamos todos callados, ¿cierto? Y pensamos que en realidad, y tratamos de imaginarnos, ¿cierto? Decir, ¿por qué tengo que dar gracias yo hoy día? ¿Cierto? Como que tratamos de acordarnos como que si en el pasado hubiera algo y no nos damos cuenta que estamos vivos, ¿cierto? Y generalmente estamos sanos. Y generalmente hemos tomado desayuno, hemos almorzado, hemos tenido todo, hemos tenido un montón de cosas que las damos por hecho, pero que son de la misericordia de Dios. Hermanos, la gente a nuestro alrededor debe saber que dentro de nosotros vive alguien sobrenatural, que es el Espíritu de Dios. Y que es poderoso y que nos permite sobreponernos a toda adversidad. Que nos permite la victoria en toda aflicción, en toda cosa difícil en nuestra vida. El Señor nos llena de su gracia, nos llena de su fuerza. El creyente debe ser lleno del Espíritu. Nosotros debemos buscar esa llenura. Y la llenura es similar a llenarse de la palabra de Dios. Si yo no tengo tiempo de llenarme con la Biblia, en realidad yo no tengo el tiempo para vivir como cristiano. Y por eso mi vida no refleja nada. Por eso mis conversaciones no reflejan nada. Por eso no tengo nada que compartir, porque estoy vacío internamente. Porque hay otras cosas que me están llenando. Y no estoy dejando que el Espíritu de Dios sea el que controle mi corazón. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar.